Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Manuel. Pues muy bien, aquí estamos. ¿Tú qué Muy tal? bien. Pues nada, lo primero que todo, agradecerte tu participación en esta serie nueva de vídeos que queremos hacer de entrevistas a opositores que se preparan con nosotros, con Simplifica tus Opos. Y bueno, sobre todo por dar a conocer tu punto de vista, tu punto en la oposición y, en definitiva, la experiencia en esta etapa de estudio que estás, bueno, pues viviendo y de la mano de nosotros, claro. Ujú. Pues, si quieres, te presentas un poco, nos comentas, pues, si trabajas, si solamente estudias, si, no sé, si tienes familia a cargo, de qué provincia procedes, un poco conocerte para que, bueno, pues, todas las personas que estén viendo este vídeo sepan un poquito más de ti. Vale, pues bueno, yo me llamo Nuria, tengo 33 años, no tengo hijos ni nada, estoy casada, vivo con mi marido y soy de Toledo. Cuando empecé con vosotros, que empecé pues allá por finales de noviembre, yo creo principios de diciembre del año pasado, estaba trabajando. Entonces, bueno, tenía un trabajo que me permitía tener las tardes libres y con esas tardes empecé a sacar horas como pude de ahí, ¿no? Para estudiar. Y luego en junio de este año dejé el trabajo y estoy al 100%. O sea, desde junio de este año estoy al 100% con el estudio y bueno, pues echando muchas más horas y recuperando el tiempo que no tenía pues, por cuestiones de trabajo, ¿no? Bueno, bien, pues nada, ahora vamos a, ya te conocemos un poquito más, ahora vamos a hacer la entrevista en sí, la hemos dividido en 4 etapas, ¿vale? Lo que hemos llamado la llamada, que son, pues, cómo surgió esa idea de opositar. Después hablaremos de los primeros pasos en la oposición, cómo fueron esos inicios. Después nos centraremos un poco más en el proceso, el grueso en sí del estudio. Y, por último, un poco de tu opinión sobre la experiencia propia en esta experiencia, ¿de acuerdo? En esta etapa. Vale. Comenzando por la primera, pues lo que decíamos, ¿no? La llamada, ¿por qué decides opositar y en qué circunstancias te encontrabas? Que un poco ya nos has adelantado, pero bueno, ¿qué fue aquello que te animó a dar el paso? Pues bueno, yo vengo del ámbito de la educación, sin nada que ver. Había intentado opositar para, yo soy maestra de educación infantil, había intentado opositar para Magisterio de Educación Infantil. Me había dado cuenta de lo difícil que era, pues porque bueno, yo no tengo puntos de concurso ni nada por el estilo y bueno, pues para opositar a maestros lo importante es tener puntos, ¿no? Entonces vi que era misión imposible, ya me pillaba con 32 años que tenía en ese momento y el estar muchos años intentando sacarme la plaza o años de interina se me hacía un mundo y entonces empecé a buscar otras opciones. No pensé directamente en administración del Estado, sino que puse en internet, busqué un poco oposiciones más fáciles, oposiciones en las que no hiciera falta tener concurso, ¿no? Y vi administración del Estado, me acerqué a una academia que había en mi ciudad, en Toledo, a preguntar un poco y tal, y me dijeron, sí, esto es muy fácil, esto en un año te lo sacas, no hay ningún problema, y dije, pues qué bien, en un año, sin concurso, tiene buena pinta. Y bueno, pues luego esa academia por otras cuestiones no me convencía ni me la podía permitir económicamente y estuve buscando otras opciones por internet, di con los vídeos de Miguel y bueno, pues a raíz de ahí empecé como a probar. O sea, realmente yo lo de la administración no me había interesado en la vida, jamás me había planteado ser administrativa del Estado ni trabajar para el Estado, yo era simplemente mundo educación y además lo del Estado era como algo que me parecía como muy frío, muy, no sé, no me gustaba, ¿no? Pero bueno, el caso es que con los vídeos de Miguel, el tema de la oposición me parecía como, vamos, que yo quería tener una plaza fija porque venía de un mundo laboral, bueno, pues el mundo de lo privado, ¿no? En el que pues las condiciones cambian continuamente. Con mis 32 años, pues el tema de la maternidad estaba ya ahí como empezando a asomar y yo veía, tenía un trabajo en aquel momento, era profesora de yoga, era formadora de profesores de yoga, ¿no? Y tenía que estar todos los fines de semana en una ciudad diferente. Entonces yo veía que continuar con ese trabajo iba a implicar estar viajando todo el día y que eso de cara a la maternidad y de cara a una estabilidad era imposible. Claro, la conciliación se complicaría.
Total, la conciliación era imposible, también mi pareja trabajaba exactamente en la misma empresa, entonces era como, ostras, si esto en algún momento peta, son 2 salarios que se caen. Claro. Entonces, bueno, fueron muchas cosas ahí por las cuales yo dije plaza fija y donde sea más fácil y donde me pueda colocar antes. Y pues eso, pues fue por eso, no fue un tema vocacional. Bien, bueno. Es verdad que se repite mucho el patrón de que mucha gente llega a estas oposiciones porque huyen de los concursos de oposición. Y aquí, como solamente es oposición, es decir, turno libre, pues sí, únicamente, digamos que como que todos se miden, ¿no?, al mismo nivel. Y el que mejor rendimiento tenga es el que lo consigue. Total. Te da mucho poder porque el concurso, yo lo vi, ¿no?, que tú puedes ser brillante, puedes estudiar muchísimo, puedes esforzarte y sacar un examen de 10, pero luego si no tienes puntos es que eso no depende de ti, los puntos dependen de que entres de interino en algún sitio. Exacto. Y empezar a correr y que pase el tiempo, pero aquí no, aquí es tu esfuerzo, si tú te esfuerzas tienes recompensa. Entonces es genial. Tal cual. Muy bien. ¿Te contó alguien su experiencia y lo tomaste de referente? ¿O fue algo que tú dijiste, no, sé que quiero ser funcionaria por lo que hemos comentado, ¿no?, por la estabilidad, por la conciliación, por tener ya algo fijo para siempre y no depender de lo privado? ¿O no? ¿Tuviste a alguien que te animase de alguna forma? Yo vengo de familia de funcionarios, o sea, todo lo que me rodea a nivel familiar son funcionarios de distintas ramas, pero bueno. Entonces yo he vivido con ellos, me he criado con padre y madre funcionarios que tenían las tardes para mí, que me podían dedicar todo ese tiempo, entonces veía las ventajas, ¿no? Y luego, pero de administración del Estado no conocía a nadie, o sea, era todo de otras ramas, ¿no? Y administración del Estado, pues bueno, Miguel, simplemente que contó su experiencia en algún vídeo de YouTube, me sentí identificada y dije, pues ya está, pues allá que vamos. Qué bien, qué bien. Pues es curioso que viniendo de familia de funcionarios no dieses el paso a lo mejor antes, ¿no? Que, bueno, eres joven, muy joven, tienes toda la vida por delante, lógicamente, y más que nos va a quedar como sigan retrasando la edad de jubilación. Pero bueno, si, no sé, podrías haber opositado con 28, con 25, con 20, no sé, en función también a los momentos de la vida, ¿no? Pero viniendo de familia de funcionarios, me llama la atención que se haya retrasado, quizás también por lo vocacional, ¿no? Porque si ibas por magisterio, pues no sé, quizás a lo mejor habría alguna posibilidad también de trabajar en algún colegio concertado o no sé si... Claro, yo estudié 2 carreras, después de la segunda carrera hice un máster, luego hice otro máster. Estaba siempre todo relacionado con la educación, pero un poco mi intención era llegar a montar mi propio proyecto de educación alternativa. Entonces, yo me he tirado muchos años estudiando y trabajando a la vez, pero trabajando en cosas pues de lo que iba saliendo. Muchas veces eran relacionadas con la educación, pero más en el ámbito informal, y otras veces no. O sea, he sido comercial, he trabajado donde hiciera falta, ¿no? Pero siempre era formarme para montar mi propio proyecto. Claro, vale, ahora sí, claro. Y además, si tienes un par de carreras, un par de másteres, siempre al final el ciclo del universitario, por así decirlo, no se circunda únicamente a los 3, 4 o 5 años de una carrera, sino que al final se va a la decena de años fácilmente. Sí, cada vez más, además, claro. Sí. Bien. Sí. Pues bien, bueno, pues eso ha sido la primera parte, esa introducción a la oposición. Vayamos ahora a los primeros pasos. ¿Cómo fueron los inicios? Algo has adelantado ya de que fuiste a alguna academia local. Eso, bueno, cada vez, por suerte o por desgracia, con este tema sanitario que todavía nos envuelve, cada vez está más a la orden del día la formación a distancia. Pero quizás, bueno, pues no hace muchos años siempre se apostaba más por la presencialidad, ¿no? Por ir a clase y bueno, por el típico patrón, ¿no?, de estudiar en una academia. ¿Cuáles fueron esos inicios tuyos? Pues, bueno, lo que te comento, me acerqué a la academia esta de mi ciudad, las condiciones económicas que me pedían no me iban muy allá, entonces, bueno, busqué otras cosas. Empecé con Adams también, con la Academia Adams, muy contenta en general con los profesores, con las condiciones, con todo, pero yo sí que veía que el primer mes
no sé, igual porque soy muy inquieta o lo que sea, pero decía, ostras, no avanzo, o sea, teníamos unas clases como muy largas de 4 horas, que sí, que era agradable, que te lo explicaba muy bien, pero un poco la sensación de, ya, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que conseguir tener estudiado este mes? Un poco la planificación me hacía falta, entonces no la tenía. Y yo necesitaba planificación porque son unas oposiciones de las que no sabía nada, no tenía ningún referente a mi alrededor que se hubiera sacado Administración del Estado y era como temas totalmente desconocidos, derecho, que no tengo ni idea de derecho, y necesitaba, pues eso, una planificación. Entonces empecé a buscar por internet a ver si alguien me podía ayudar como más un preparador individual para el tema de planificación. Y vi a Simplifica tus Opos, vi pues que te podía ayudar con sesiones individualizadas a la planificación y eso me interesó un montón, ¿no? Entonces empecé pues con, no sé si fue el módulo 1 o el módulo de prueba, vi un poco de qué iban los vídeos, no entendí nada, o sea, al principio no entendía nada, era un mundo que encima me creaba cierto rechazo a todo lo administrativo y así, pero dije, venga, o sea, es cuestión de darle otra vuelta y de volverlo a ver y de volverlo a escuchar. Y entonces me escuché varios vídeos de Miguel hasta que poco a poco es como que la mente se me fue haciendo a este rollo, ¿no? Al derecho. Y tuve 2 consultas con él, individuales, y la verdad que me sorprendió muy gratamente porque lo primero que me dijo es hay que planificar, o sea, lo que tienes que hacer este mes, lo que tienes que hacer el siguiente, lo que tienes que hacer el siguiente, ¿no? Claro. Y me puso las horas, los temas, todo. El sistema de vueltas, que no tenía ni idea de que existía el sistema de vueltas. Entonces eso para mí fue un mundo, fue como, qué bien, alguien por fin me dice cómo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que empezar en este mundo, ¿no? Claro. Y fue por eso. Sí. ¿Y llegaste a Simplifica por vídeos de YouTube, por buscar por Google, por cómo llegaste a Simplifica? YouTube, porque yo estaba con Adams, entonces yo buscaba cosas que tenía dudas de Adams, las buscaba en YouTube, a ver si alguien me las explicaba. Y apareció Miguel, entonces pues empecé a ver sus vídeos. Al principio me daba un poco de cosa lo de que fuera un preparador individual, porque por aquel momento era solo Miguel, y me daba un poco de cosa porque ya había tenido preparadoras individuales en magisterio y bueno, pues yo qué sé, la academia siempre te da un poco la sensación como de que hay mucha gente detrás, ¿no? Pero es que me convenció por eso, por la planificación, porque él había pasado por esa experiencia y estaba todo muy centrado en el examen. Claro. En Adams no te hablan del examen y es una academia estupenda, ¿eh? Yo tengo el material de Adams y trabajo paralelamente con nuestros materiales, pero es que no te hablan del examen, de la planificación, de nada. Y Miguel sí, entonces fue como, ya está. Claro. Sí, uno de los aspectos de Simplifica es el enfoque, y el enfoque es focalizado 100% en el proceso selectivo. Si al final la prueba de fuego está en el examen, y más ahora que el proceso selectivo consiste en un único ejercicio. Por tanto, ese día es todo o nada tampoco, porque pueden haber escalas de grises, pero sí, ¿no? Es cierto que tener materiales bien enfocados, tanto el material en sí como las autoevaluaciones, los test, que ahora también hablaremos un poco de ellos para ver cómo vas, es la clave, desde luego, para tener el éxito. En los inicios siempre se suele pecar de cometer algún error, lógicamente por desconocimiento. ¿Tienes algún error que hayas identificado que tú se lo puedas ahorrar a alguien que esté comenzando en este proceso de opositar? Bueno, yo creo que he cometido y sigo cometiendo muchos errores, pero creo que el más grave es perder mucho tiempo en los primeros días. Soy muy maniática con el tema de hacer mi propio material, siempre lo he sido. Entonces, tengo los apuntes, me gustan los apuntes, pero es como que quiero transcribirlos a mano y los quiero tener explicados con mis palabras, ¿no? Entonces, perdí mucho tiempo en transcribir los apuntes con mis propias palabras, con mis propios ejemplos y cosas así. Y al principio fue un poco un infierno, porque fueron muchas horas dedicadas a eso que realmente tampoco me servían para integrar el contenido, sino que era más una cuestión de forma, de tener los apuntes bonitos. Entonces yo diría, si no tienes 2 años, si te lo quieres sacar en un año, pues vete utiliza el material que tengas, aunque esté tachado, y con eso tira adelante y memorízalo, ¿no? Claro. Y para no perder el ritmo que sueles llevar tú en el estudio, ¿cómo mantienes la motivación? ¿Tienes alguna herramienta que sigas para no decaer nunca? ¿O irremediablemente llegan determinados momentos de derrumbe?
A ver, momentos de derrumbe ya voy prácticamente para el año. Entonces, cuando ya llevas eso cercano al año, estudiando y ahora mismo que estoy sin trabajar y que eso pues también te da una inseguridad, ¿no? A nivel vital de qué voy a hacer si no saco esto. Momentos de derrumbe hay, pero sobre todo momentos más que derrumbe de cansancio, de mucho cansancio mental, porque como te exiges continuamente y vas descansando muy poco, pues hay momentos que te saturas, ¿no? Pero yo utilizo un truco que es infalible para mí, no sé si le servirá a otras personas, pero para mí es infalible, que es como tengo esa vocación de enseñanza, de profesora, de maestra, pues digo, venga, el día que no puedo con mi alma, intento explicárselo a una clase como de niños, ¿no? Es decir, venga, derecho administrativo para niños, ¿cómo hago para explicarlo y para que lo entiendan, ¿no? Y entonces, pues me monto, yo hablo en voz alta, estudio en voz alta y me monto pues como una imagen de que estoy en una clase y que se lo estoy explicando. Y eso me motiva, o sea, eso consigo levantarme un día malo. Sí. Qué bueno, sí, unes un poco la profesión que, bueno, que no has podido ejercer hasta ahora, pero que es la tuya vocacional, con este proyecto bueno, que ojalá sea tu futuro y que seguro que sin duda lo será. Así que, oye, pues la verdad que está muy bien pensado, ¿eh? A mí me motiva, ya digo que no sé si le servirá a todo el mundo porque igual a la gente, o yo qué sé, o si tienes un hijo pequeño, pues intentar explicárselo a tu hijo pequeño o no sé, algo así. Sí, claro, alguna fuente al final de inspiración que te permita sobrepasar, ¿no? ese rato o ese día de trance que pueda llegar, porque bueno, es verdad que nosotros desde Simplifica siempre decimos que, o sobre todo Miguel, ¿no? Que es muy optimista, que el proceso de opositar puede ser bonito, pero es un proceso duro también. O sea, dentro de que sea bonito, a lo que nos referimos es a que puede ser llevadero siempre y cuando lo de siempre, ¿no? Tengas materiales adecuados y veas que lo que tú dices, ¿no? Que crece y que no, como te pasaba a ti a lo mejor, que no sientes ese progreso. Totalmente, sí, sí. Bien. Sí, es un proceso, bueno, pues como todo en la vida, con cosas maravillosas, te ayuda a conocerte muchísimo a ti mismo, pero tampoco es de rosas, hay muchos momentos de derrumbe, claro. Sí. Totalmente. Desde fuera, ¿qué es lo que más respeto te da del proceso completo? El día del examen, por ejemplo, no sé, ¿tienes algo que todavía, o no hace falta que sea a día de hoy, sino algo que todavía le tenías, por ejemplo, demasiado respeto a algún tema concreto? Estamos todavía en la fase de inicio, recuerda, ¿vale? Entonces, vale. ¿tenías algún miedo específico, no sé, a las autoevaluaciones? Decir, oye, yo voy estudiando, pero después me da pánico hacer un test porque no sé cómo enfrentar, no sé, ¿tenías algún...? Eso, por ejemplo, que dices, si cuando hacía las sesiones individuales con Miguel y hacíamos test para ver cómo iba, yo decía, o sea, este hombre va a pensar que yo le estoy mintiendo y que no estoy estudiando, porque yo tenía un poco el miedo de, pues, yo te juro que estoy estudiando, pero no se va a notar, porque como es un sistema de vueltas, pues muchas veces se te va olvidando según lo vas estudiando, ¿no? Entonces tenía pánico a las autoevaluaciones y las sigo teniendo, ¿eh? Me sigue dando mucho respeto todo ese tema porque es una manera al final de ponerte la realidad delante de la cara, ¿no? Y tanto si la quieres ver como si no. Y luego es que todos los temas me parecían un abismo, todos, incluso los del bloque 1 de Constitución, de los órganos constitucionales, es que nunca me había gustado nada de eso, ni me acordaba de nada de eso del colegio. Entonces todo era como, ¿cómo voy a afrontar yo todo esto? Todo era un abismo. Sí. Y que simplemente fue ese chip que dijiste antes en el que cambiaste un poco la forma de verlo y ya poco a poco fue entrando todo, o o llegaste a hacer algo, un autoconvencimiento propio, para decir, este es el camino. O sea, aunque en principio no me guste, pero sé que tengo que continuar. ¿Cómo fue esa transición del no me gusta, no, a decir, esto es lo que quiero? Porque evidentemente opositas porque quieres, dentro de que al final vas a obtener una recompensa, que es la que todo el mundo desea. Pues evidentemente todo el mundo se querría ahorrar el esfuerzo del estudio, pero como eso es imposible, entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Qué cambió para decir, no, es lo que quiero y apuesto por ello con todas mis fuerzas? A ver, en mi caso personal, yo llevaba de una época de muchos cambios, ¿vale? Había pasado por muchos trabajos, por distintos procesos formativos, distintas carreras. Entonces era como la sensación de quiero hacer algo y de verdad llegar hasta el final, ¿no? Necesito como demostrarme a mí misma que me puedo comprometer con un proyecto.
Entonces, escribí en una hoja por qué necesitaba comprometerme con un proyecto. Y esa hoja la tengo todavía. Entonces, cada vez que era como, es un rollo esto, no me gusta, era como, lee tu hoja, ¿no? Te has comprometido. Y ya cuando llegó las Navidades o así, que ya llevaba como un mes y medio estudiando todos los días a fondo, vi que iba en serio. Vi que iba a ser capaz de comprometerme o que por lo menos empezaba bien. La gente de mi alrededor al principio era como, va, otro cambio de esta niña, ¿no? Pues otra de sus locuras, ¿no? Entonces al principio no me tomaba muy en serio, pero cuando vieron que me estaba comprometiendo, que llevaba ya 2 o 3 meses estudiando todos los días mis horas y tal, empezaron como pues eso, a mirarme como, ostras, se lo está tomando en serio. Y eso me dio mucho ánimo, ¿no? El decir, venga, que esto va bien, que he empezado bien y que parece que estoy comprometida. Y eso fue lo que luego hizo que rulara todo el proceso. Bien, bien. Oye, pues yo teniendo el bagaje que has dicho de un par de carreras, 2 máster y tal, nunca diría que nada, otro proyectito, para nada. O sea, pienso que al revés, que por lo que nos conocemos, eres una persona, vamos, bastante madura en ese aspecto y que lo que te propones lo consigues. O sea, que y nada más que diciendo también lo de la hoja que escribes, pues eso también denota, pues, bueno, bastante madurez. Bien, pasamos, dejamos ya el inicio y ya estamos rodados. Precisamente, además, justo tu argumento me sirve para decir eso, ¿no? Que han pasado ya un par de meses y ya estamos en la vorágine de esto va en serio y estamos en pleno proceso de oposiciones. ¿Cómo te organizas? ¿Te planificas? ¿Cómo haces las jornadas de estudio? ¿Qué materiales utilizas? Vale, para la planificación, como no tenía ni idea, ahí fue como 100% fiel a lo que me dijo Miguel. O sea, lo que me dijo Miguel en las sesiones de inicio, para mí fueron como ley. Entonces, yo tenía mi hoja, me la imprimí, me la colgué en la pared y nada más que me levantaba veía esa hoja. Que en esa hoja Miguel me puso, pues, los temas que tenía que estudiar, la importancia que tenía cada tema dentro del temario y un poco pues los días aproximados que se suponía que tenía que tardar en estudiar ese tema, ¿no? Entonces yo cada vez que estudiaba un tema pues lo iba tachando y eso pues también te da como mucha sensación de avance. Y luego pues eso, como lo hablamos Miguel y yo y lo planificamos juntos, yo le dije las horas que tenía disponibles del día y él me dijo, venga, pues vamos a empezar con 5 horas y media, porque yo en ese momento estaba trabajando. Entonces eran 5 horas y media de reloj con cronómetro. Y las hacía sí o sí, pasara lo que pasara. Si yo qué sé, tenía que ir al médico, tenía que salir a hacer unos recados, pues aunque sea sacaba a tiempo de las noches o me levantaba antes, pero 5 horas y media fue mi compromiso. Y luego, pues cuando empecé ya como a coger rodaje, empezamos a aumentar como media hora, venga, pues 6 horas, luego 6 horas y media, y luego ya era como un reto, en plan, venga, que yo creo que puedo 7, ¿no? Y yo misma como que me impulsaba a estudiar más. Y luego, con respecto a los materiales, pues también lo hablé con Miguel, utilicé los vuestros desde el principio y de apoyo porque yo ya los había comprado, más que nada, todos los manuales de Adams. Como empecé con Adams, pues tengo todos sus manuales. Y ya está, ese es el material que utilicé. Bien. Y a nivel de test, ¿utilizas test oficiales? ¿También utilizas los test de Adams? ¿Qué utilizas? Empecé porque al principio, test oficiales no, porque, bueno, tras un par de conversaciones con Miguel, como que me convenció, entonces no utilicé nada. Test de Adams, alguna vez lo intenté y tuve la sensación de que no se parecían al oficial, ¿no? A los exámenes oficiales. Entonces, tengo comprado el cuaderno, el libro de test de Adams, pero no lo utilizo. Entonces, solamente empecé haciendo las preguntas que venían al final de vuestros temas, que eran preguntas de los exámenes oficiales, y con eso empecé. Y luego ya, pues cuando ya fui rodando y ya tenía algunas vueltas más, pues ya empecé a hacer los exámenes oficiales, pero los hice bastante tarde. Y decías que Miguel te lo desaconsejaba, entiendo, en una etapa embrionaria, al principio, ¿no? No, o sea, sobre todo que yo le preguntaba mucho pues por ciertas plataformas que hay en Internet que tienen test, bueno, pues que tú te puedes suscribir y tienen test de todas las oposiciones, ¿no? Y yo sí que había pues visto por Internet, por Instagram, que había mucha gente que seguía ese tipo de plataformas y que las aconsejaban. Entonces le pregunté a Miguel y le dije, oye, ¿qué te parece si empiezo a hacer estos test? Y me dijo, yo me ceñiría a los exámenes
exámenes oficiales, ¿no? Pero vale, si no, quieres, que no te había pues, entendido, fenomenal. no te había entendido. O a lo mejor yo me equivoco en la pregunta y había entendido que Miguel te había desaconsejado los test oficiales. Digo, no, oficiales no te podría No, haber no, desaconsejado porque justo no, es lo contrario. Digo, entonces quizás a lo mejor te lo pudo desaconsejar al inicio de la preparación, un claro. poco porque hay gente que reserva los exámenes oficiales como oro, que son oro, para ponerse a prueba cuando lleva ya un rodamiento importante, ¿no? De bastantes meses para que diga, oye, quiero que la nota que saque sea representativa del nivel que llevo. Entonces, por eso, vale, sí, te refieres a las plataformas de test específicas que al final no dejan de ser, como tú dices, ¿no? Como los test de muchos libros, de manuales, que bueno, que hay veces que no están, la mayoría por desgracia, que no están enfocados adecuadamente a nuestra oposición. Pueden ser que estén enfocados correctamente a otras y muchas veces por eso, ¿no? Por el reciclaje de utilizar la misma pregunta para distintos casos es lo que a nosotros pues no nos interesa, ¿no? Porque no estaríamos midiéndonos adecuadamente. Bien. Y hoy, por ejemplo, ¿qué dedicación al estudio? Bueno, hoy, actualmente me refiero. ¿Cuántas horas dedicas al estudio? Yo tengo como el compromiso de mínimo 7 horas y media. Entonces, de ahí en adelante. 7 horas y media, si me encuentro muy cansada a las 7 horas y media, lo dejo. Y si veo que voy bien mentalmente, porque sobre todo el cansancio es mental, sigo. Y entonces puedo llegar pues hasta 8 horas y media, 9 horas los días que mejor voy. Pero diría que mi media está entre las 7 horas y media a 8 horas todos los días, con un día de descanso a la semana. Eso es, descansa, entiendo que un sábado o un domingo. Sí. Perfecto. ¿Tienes algún tema que sea el más complicado para ti y que le tengas especial rencor? Mira, ahora estoy repasando el tema 3 del bloque 3, que es todo la 39-2015, y reconozco que es eso, o sea, vamos a ser administrativos, ¿vale? Pero a mí la 39 le tengo como un poquillo de tirria. Me gusta muchísimo más, curiosamente, todo el tema financiero y de contratos. Eso me ha encantado. Pero la parte de la 39, o sea, todo lo que es esa ley, se me hace como muy, no sé, muy densa, no me gusta. Muy denso, eso iba a decir yo, denso, ¿no? Bien. Oye, pero sorprende que en contraposición digas que la parte financiera, también quizás por el enfoque, ¿no? Que se le da, muy didáctico, Miguel, en esa parte. Mucha gente nos llega, de hecho, a raíz de, o bien el tema de contratos o los temas de financieros, porque, bueno, si no está bien explicado, evidentemente, es una cuesta arriba, no voy a decir casi imposible, pero casi. Y si al final vas entendiendo porque te justifican y te argumentan correctamente la teoría, pues es mucho más llevadera. Sí, esa parte es que la he disfrutado porque es un descubrimiento, es lo que tú dices, es entender. El resto es más machacar de memoria, pero cuando entiendes dices, ostras, si ya lo tengo, si ya... Pues que me hagan titular, preguntas. Haz un titular. Esta parte la he disfrutado. Sí, lo reconozco, ¿eh? Yo decía, ostras, soy muy friki, pero la estoy disfrutando. Es decir mucho, es decir mucho, vamos. Habrá muchos opositores que estén viendo este vídeo que dirán, ¿cómo puede disfrutar eso? También, ¿sabes por qué lo disfruté? Lo disfruté porque, como al principio no entendía nada, me hice un montón de reglas mnemotécnicas muy divertidas y con canciones y tal. Entonces me lo pasé pipa con esa parte y le tengo como mucho cariño. Qué bien, qué bien. De hecho, eso, ¿no? La típica parte que dices, bien, me toca repasar esto. Sí, curioso, sí. Bien, fantástico. Oye, y regresando al tema de las autoevaluaciones que hemos brevemente pincelado antes, ¿qué tal te ha ido con los simulacros nuestros de Simplifica y con los exámenes? ¿Qué notas estás sacando? Porque creo que eso es importante, pues, ¿no? Para los opositores, que sepan más o menos, oye, pues una persona que tiene una dedicación bastante importante en el estudio, que lleva ya un año en el proceso, en qué nota se mueve para, bueno, pues para ver el nivel de los candidatos. Yo no sé si seré representativa ni si seré mejor o peor, pero la nota más baja que he sacado ha sido un 6,45 y la nota más alta, me la tengo por aquí, espérate, un 7,34. No son notazas. En el cómputo general, ¿no? De un simulacro o de un examen. Todo junto. O sea, yo me he hecho la media de todo. Entonces, la media de todo es 7,34. Bien. Claro, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, pues yo llevo mejor la parte 1 o mejor la parte de supuestos prácticos, que suele ser, o sea, dependiendo cada uno, ¿no? Pero esa es la nota media general. Bueno, está bien al menos que tengas un equilibrio bastante, o sea, que esté equiparado, que no digas tú, oye, pues mira, en algunos exámenes saco... Esa es la bondad del buen material, que si en uno sacas un 6 y en otro sacas un 9,5, tanta descompensación te hace dudar, exacto, y ves algo raro.
pero si en todos los simulacros te mueves en las mismas notas y con los exámenes oficiales igual, quiere decir que el material está bastante equilibrado en ese aspecto. Sí, sí. Bien. Pues te iba a preguntar de nuevo qué te anima a seguir cada día, pero bueno, antes hemos comentado ya el tema motivacional, así que vamos a pasar ya a la siguiente parte de la entrevista, que es la última además, no queremos hacer esto muy, muy extenso, y es, bueno, pues un poco conocer tu opinión y saber algo más allá de tu experiencia, ¿no? Que en definitiva toda la entrevista se basa en eso, ¿no? En tu experiencia como opositora, pero bueno, cosas un poquito más personales, como por ejemplo, ¿cuáles destacarías tú como mejores cualidades como opositora? Bueno, yo soy constante y terca como vamos, o sea, igual no soy especialmente inteligente, pero yo, si me han puesto, pues eso, a las 7 horas y media, yo es que eso lo hago sí o sí. Eso, la constancia y la cabezonería, en que eso lo tengo que hacer. Esas son las mejores. La constancia, desde luego, tiene que ser sí o sí una cualidad del buen opositor porque no queda otra, ¿no? Tanto material y todos a una, en un mismo proceso de selección con tantísima competencia, si no eres constante, difícilmente lo puedes conseguir. ¿Y tu talón de Aquiles, cuál sería? ¿Lo tienes identificado? Sí, me dejo llevar mucho por las emociones. Entonces, tengo momentos, pues generalmente uno cada 2 semanas o así, que pues bueno, pues estoy por lo que sea emocionalmente removida y me afecta el estudio. Entonces, yo noto como todos los pensamientos pues se vuelven muy negativos en contra de, pues, de ponerme a estudiar y cosas así. Y eso me afecta y hace que tenga a veces malos días cuando igual estoy bien, estoy descansada, pero las emociones es como que ahí me dan un poco el palo, ¿no? Pero bueno. Bueno, la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco absurda, pero te la voy a hacer y entiendo, vamos, doy por hecho cuál va a ser la respuesta. ¿Te ves con opciones reales de conseguirlo? Yo sí, o sea, si luego no lo saco, esto queda grabado, pero sí, yo sí, claro, si no es que no estaría aquí. Efectivamente, por Yo eso decía, digo, es una obviedad, pero claro, si no, ¿para qué vas a estar estudiando? ¿No? Si no es para conseguirlo. Pero verdaderamente, claro, como dice muchas veces Miguel, no, es que yo me imaginaba casos concretos de estar paseando por, pues no sé, a lo mejor incluso tú aspiras a quedarte en bueno, todo el mundo aspiraría, ¿no? A quedarse en su provincia y decir, no, es que, o celebrar una comida con la familia, dando la noticia, no sé, momentos que uno se imagina, ¿no? Contándoselo a alguien por teléfono porque no puede ni siquiera esperar a llegar o porque no esté en tu misma ciudad y se lo tengas que compartir, sí, quizás. Sí. Yo, por ejemplo, una cosa que me motiva un mogollón es ver pisos. Yo sí. me meto en el Idealista a ver pisos. Es como ya cuando me lo pueda comprar, pues me compraré este, ¿no? Y eso es como que me motiva mucho. Qué bueno, está súper bien, claro que sí. Y bueno, faltan muy poco para el examen, faltan cuestión de meses. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Vas bien? ¿Estás tranquila? ¿Piensas que al final te puede llegar a entrar el nervio o no? ¿O al revés? ¿Vas afianzando cada vez más los contenidos? ¿Cómo te sientes de cara al examen? Va por días, Manuel, va por días. Hay días que lo ves ya muy cerca y te agobias y dices, no voy bien, tengo que repasar mucho más porque soy muy perfeccionista, ¿no? Y hay otros días que realmente ya lo que tienes es ganas casi de quitártelo y de que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y descansar ahí por lo menos una semana, porque tampoco me permitiré mucho más tiempo de descanso. Si no me lo saco, pues continuaré, ¿no? Para el siguiente. Pero en general bien, te diría, pero con días de absoluto bajón de decir, no hay posibilidad. Entonces, bueno, es como una montaña rusa. Ya. Es una montaña rusa. Ya. Sí. Bueno, pues simplemente vamos a terminar, bueno, un poco poniendo en común, ¿no? Que el propósito de estas entrevistas es, pues, lo que hemos hecho, ¿no? Dejar constancia de muchas cosas que se vive cuando uno está dentro de la oposición y que luego, bueno, pues cuando aprueba a veces se olvidan. Entonces, bueno, pues aquí vas a tener esta entrevista subida a YouTube, que además has tenido el gusto de compartir con todos los opositores, pues para que ellos también vean el proceso de otras personas. Y en este sentido, para que no pase eso de que se olvide después, cuando lo consigas, todas estas sensaciones, ¿qué le dirías a tu yo del futuro cuando lo consigas? ¿Qué le diría a mi yo del futuro cuando lo consiga?
bueno, quizás como que el resto de retos que tenga que afrontar en el futuro, pues que no se agobie tanto, ¿no? Que acaban saliendo. Que fíjate lo mal que lo pasaste, ¿no? Y lo apurada que ibas muchas veces y lo que te autoexigías en las oposiciones y luego lo conseguiste. Entonces, piensa que el próximo reto, pues también vas a poder con él, ¿no? Y no te machaques tanto y permítete disfrutar más del proceso. En definitiva, tener una actitud siempre optimista, sí, realista también, porque mucha gente dice, no, es que hay que ser positivo. Bueno, hay que ser positivo, no, nunca es bueno ser negativo, pero yo siempre digo, ¿no? Entre el optimismo y no, lo mejor es el realismo, pero por supuesto tener un espíritu, pues eso, ¿no? De motivación, de espíritu ganador y efectivamente, si lo estás intentando es porque te ves con opciones, no con opciones de conseguirlo, es que lo vas a conseguir. Y eso es lo más importante. Pues no sé, Nuria, si quieres añadir algo más. Yo he estado encantado de tener esta breve charla contigo. Todo lo que tú quieras añadir, bienvenido sea. Pues mira, Manuel, a mí me gustaría, por un lado, para todas esas personas que no vengan del mundo administrativo, de derecho, que no les interese ni siquiera mucho, pero que se lo estén planteando y que realmente tengan la necesidad de sacarse una plaza, les diría que luego te acaba gustando, o sea, que se metan en el proceso, que se den esa oportunidad y que confíen muchísimo en el material que hay en Simplifica, ¿no? Yo creo que tienes que confiar en la persona al final en la que decidas, pues, con la que decidas prepararte, ¿no? Entonces, que confíes, que te permitas explorar esta vía, esta posibilidad. Y no sé, y que luego es eso, que luego se disfruta, que luego hay partes muy, muy chulas y muy bonitas. Entonces, no sé, que sobre todo que vosotros un poco la sensación que a mí me da desde dentro es que acompañáis, ¿no? Que es una sensación como de que estamos todos a una, hacéis vídeos todas las semanas, entonces que estás solo, porque al final la oposición es un proceso solitario de estudio contigo mismo, pero que si se unen a esta comunidad de alguna manera, pues se van a sentir como acompañados, como entendidos, que las dudas se resuelven, no sé, que es eso, que no lo duden. Oye, muchísimas gracias. Parece que está como palabrado aquí o algo, porque nos has puesto tan bonito. No me debo nada de comisión, aviso, pero es verdad, es la realidad, yo es lo que siento desde dentro. Te lo agradezco de corazón y, por supuesto, en nombre de Simplifica, porque realmente eso, o sea, lo que dices nos lo dice mucha gente. Esto es una forma más, bueno, pues de un argumento más, ¿no? De una persona. Nosotros, verdaderamente, lo que pretendemos es siempre eso, ¿no? Allanar el camino y acompañar y no ser una traba, ¿no? Que muchas veces, por desgracia, pues uno va a pedir ayuda en el proceso de opositar y se encuentra pues con un temario que no está actualizado, se encuentra con lo que hemos hablado ya, ¿no? Con temario que no está bien, con un enfoque correcto y encima de que te cuesta esfuerzo y te cuesta dinero, es una pena, ¿no? Que esa persona que esté ahí dándote esos materiales y ese apoyo y ese aliento, pues no sea el acertado. Entonces, sí. En este sentido, nosotros... Simplifica. Es una catapulta. Claro, la bondad de eso que es que como Miguel pasó por el proceso, detectó todas esas carencias y de ahí surge el proyecto de Simplifica y de ahí el nombre también, Simplifica, es decir, ve al grano de lo que necesita, no estos temarios eternos con mucha paja que a veces también se mete, ese es el tema. Pues nada, muchísimas gracias por tu ratito de tiempo que te hemos robado. Hoy vas a tener que estar un poquito más estudiando. Bueno, aunque esto te lo podemos convalidar como horas de estudio, ¿eh? No. Yo a mí misma no. Yo ahora a seguir. Bien, la constancia que hablábamos antes, ¿no? Como atributo de... Muy bien. Pues gracias, Nuria. Te lo agradecemos enormemente y yo creo que la comunidad de opositores, sean de Simplifica o no, también se van a sentir muy identificados y les puede ayudar sobremanera todas las cosas que nos ha ido contando. Pues ojalá sea así, Manuel. Pues muchísimas gracias a ti también por la entrevista. Hasta ahora, chao. Venga, hasta luego.